el tema de la conferencia es América Latina y la encrucijada democrática de principios del siglo XXI. Lo que el conferencista busca en esta breve charla es hacer un breve análisis de la coyuntura actual, de todos los factores que están afectando las diferentes áreas económicas, sociales y políticas en todo el mundo, que cada día más se van acrecentando y se van acentuando. Estamos en una época de conflictos internacionales, de guerra, de recesión económica, y usualmente los medios y los analistas de medios masivos a nivel mundial analizan dicha coyuntura y dichas realidades en base a sus efectos en los Estados Unidos o en Europa. Y cada vez más se hace más relevante la necesidad de analizar dichos efectos para nuestra región, para América Latina y para la región del Caribe. El doctor Cavarozzi busca presentar dicha coyuntura y sus efectos tanto en América Central, en América del Sur, como en el área del Caribe. Por la ausencia de análisis de este tipo, es que entendemos que la charla de hoy sería de muchísimo provecho, y por lo cual no le voy a robar más tiempo al conferencista y vamos a iniciar con la charla. Luego de la charla vamos a agotar una sesión de preguntas y comentarios que realmente es lo que enriquece este tipo de encuentros. Así que vayan anotando sus comentarios y sus preguntas para agotarlas al final de la sesión. Y por favor apaguen o pongan en vibrador sus celulares y beepers para poder disfrutar de la presente charla. Sin más preámbulos, el doctor Marcelo Cavarozzi. Bueno, muchísimas gracias, doctor Marco Herrera, por esta invitación, y también quiero agradecer a la doctora Yarima Sosa por esta oportunidad de estar con ustedes, con todas y todos ustedes, en un lugar tan grato y para mí muy instructivo, porque desde ya les confieso que mi mirada sobre los países del Caribe es una mirada muy poco informada, y entonces los comentarios que voy a hacer van a estar centrados más bien en las otras regiones de nuestras Américas Latinas, sobre todo México, América del Sur, y en alguna medida también, si ustedes me disculpan, aventuraré algunas opiniones quizás también en relación a el país de ustedes, que bueno, que ha sido capaz de producir algo tan bello, tan funcional, tan digno como esta fundación, por la cual los felicito. Quizás valga la pena comenzar mis comentarios con una referencia al día que, bueno, que todos vivimos hace poco, cuando estábamos esperando los resultados de la elección en Estados Unidos. Supongo que todos estábamos, se dio la casualidad que en mi universidad tenemos un convenio con la Universidad de Georgetown, entonces yo aproveché el viaje, por supuesto, no accidentalmente, para estar esos días en Estados Unidos, y estaba, por supuesto, como todo el mundo estaba, creo, con diferentes, por supuesto, miradas, mirando y esperando los resultados de las elecciones de ese martes de este mes, de principios de este mes en Estados Unidos. Esa noche, sin embargo, se dieron otras dos noticias también que fueron muy importantes para América Latina, y que creo que de alguna manera marcan los problemas, los dilemas que quiero enfatizar en nuestra conversación de hoy, en nuestra plática de hoy, porque efectivamente nuestra región es una región con muchas oportunidades, con muchos talentos, con mucha capacidad. Bueno, efectivamente, incluso capacidad que se muestra en el hecho de los elevados índices de crecimiento que se han dado en algunos países, Uruguay, República Dominicana y Chile, con tasas de crecimiento altísimas en los últimos años, pero al mismo tiempo es una región que tiene gravísimos problemas. ¿Cuáles fueron esas dos noticias que me parecieron muy significativas? Primera noticia, el avionazo en la Ciudad de México. Como ustedes saben, hubo un accidente de aviación en la Ciudad de México, donde murió el secretario de Gobernación, José Camilo Mourinho, y el cargado de drogas
ese mismo país. Bueno, obviamente todavía no se sabe si ese accidente fue un atentado o un accidente. La investigación no ha progresado, pero es evidente que muchos de los mexicanos pensaron, más o menos verosímilmente, que la muerte del secretario de Gobernación había sido causada por los narcotraficantes, que están siendo de alguna manera objeto de un intento de liquidación por parte del gobierno federal mexicano. Segunda noticia que se dio esa misma noche, que también me parece una noticia terrible, fue que el jefe del ejército colombiano, el general Montoya, que había tenido una serie de éxitos muy importantes en la guerra contra la guerrilla, la FARC, el principal grupo guerrillero que todavía sigue actuando en Colombia, el jefe del ejército se vio obligado a renunciar. Junto con él, otros generales. Después de eso, además, siguieron renunciando generales. Ya han renunciado 13 generales en estas últimas semanas en Colombia, aparte de, por supuesto, una serie de expulsión de oficiales y demás integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Por qué ha debido renunciar? ¿Por qué han debido renunciar estos militares? Bueno, porque efectivamente se comprobó que el ejército colombiano tenía una práctica que se llama de los falsos positivos. La práctica de los falsos positivos es que como los soldados y oficiales del ejército colombiano cobran extra y reciben ascensos extras en función de los guerrilleros que maten, y no se cubría la cuota que esperaban alcanzar, lo que hacían era agarrar jóvenes pobres que no tenían nada que ver con la guerrilla, el ejército los capturaba en ciudades muy lejanas a donde aparecían, por ejemplo en Bogotá, los capturaban y los llevaban a 1000 o a 1500 kilómetros y aparecían como guerrilleros muertos. Esta práctica es la de los falsos positivos y que efectivamente fue tan reconocida por el gobierno colombiano que obligó a la renuncia de estos generales, como decía, en las últimas semanas. Me parece que estos dos eventos que se dan en dos países que de alguna manera en la región habían sido presentadas hasta hace poco tiempo por algunas de estas numerosas firmas consultoras que se encargan de ponernos ratings, de ubicarnos a los diferentes países en qué lugares estamos, si nos comportamos bien o nos comportamos mal. Colombia y México les ha ido muy bien en los ratings de Moody, de Standard & Poor's, de las diferentes consultoras internacionales que se dedican sobre todo a medir y a evaluar los comportamientos macroeconómicos de los respectivos gobiernos. Que estos eventos se den en Colombia y México, dos países relativamente bien comportados, está indicando graves problemas. Graves problemas que quizás la crisis mundial, que es una crisis que por suerte hasta ahora no ha tocado demasiado a América Latina, pero seguramente la va a tocar, la crisis mundial que se desata a partir de estos últimos meses va a posiblemente agravar. Y es pensando en esos problemas que quisiera compartir con ustedes algunas ideas, algunas cavilaciones, algunas especulaciones, pensando también en qué medida están quizás a nuestro alcance algunas acciones, algunos procesos que puedan contribuir a aminorar esos problemas y a revertir algunas de las tendencias que son tendencias no muy favorables para nuestros países. Y en ese sentido, les quiero dar un dato que puede parecer realmente un dato totalmente pintoresco y folclórico, que ha sido recopilado por dos sociólogos norteamericanos, Korzenewicz y Moran, que han terminado un libro sobre desigualdad. Lo han terminado hace pocos meses, todavía no ha sido publicado este libro. Y en este libro, Korzenewicz y Moran sacan un dato, extraen un dato a partir de la información que dan las firmas que se dedican al cuidado de perros en Estados Unidos. Y resulta que estas firmas llevan las estadísticas y, según ellos, esta asociación comprueba que en Estados Unidos el gasto medio de un perro
es de $1.584 por año. O sea que cuando uno suma la comida, el cuidado, los gastos en salud, en llevarlo a un lugar de cuidados cuando se van de vacaciones los dueños y demás, se gasta por perro en Estados Unidos $1.584. Y el cálculo que hacen Morán y Korzenewicz es que si los perros de Estados Unidos fueran una nación, esta nación de perros sería una nación de ingreso medio que estaría situada por encima del 60% de la población mundial y estaría situada ciertamente por arriba del 50% de la población latinoamericana. ¿Por qué doy este dato de lo que se gasta en perros en Estados Unidos? Bueno, porque efectivamente lo que quiero compartir con ustedes es, a mi juicio, uno de los desafíos claves con los cuales se enfrentan nuestras democracias, nuestros estados, nuestras sociedades en los próximos años, que es el tema de la desigualdad y la exclusión. La desigualdad y la exclusión, que obviamente son dos temas vinculados entre sí. Cuando digo desigualdad, obviamente enseguida nos viene a la mente, recordamos, que América Latina es la región más desigual del mundo. Es decir, si uno aplica el índice de Gini, que es el índice que los sociólogos habitualmente aplican para medir la desigualdad de ingreso dentro de cada una de nuestras sociedades, los índices de Gini de América Latina en su conjunto y para la mayoría de los países son los peores del mundo. Somos los países más desiguales del mundo. Y entre ellos Brasil, Chile, se encuentran entre los más desiguales, que son precisamente incluso países que desde el punto de vista del dinamismo económico últimamente han sido países bastante dinámicos. Y lo que señalan Korzenewicz y Morán, los dos sociólogos a los cuales haré referencia, y por eso mi comentario acerca de lo que se gasta en perros en Estados Unidos, es que el tema de la desigualdad no solo hay que pensarlo como un tema de desigualdad interno a cada sociedad, intranacional, como un tema que sea referido a cuál es la relación de ingresos entre los pobres y los ricos en cada una de nuestras naciones, sino también como un problema de desigualdad internacional. Es decir, hay desigualdad internacional, hay desigualdades de ingresos entre naciones. Y de ahí se puede derivar una serie de reflexiones sobre las cuales quiero algo comentar con ustedes, que una de las grandes decisiones sobre las cuales creo que en los próximos años cada una de nuestras sociedades, y cuando hablo de sociedades por supuesto me refiero a los gobiernos, pero también al conjunto de nuestras sociedades, tienen que enfrentarse, es la decisión de qué tipo de capitalismo vamos a tener en nuestras sociedades. Porque está claro que hay capitalismos de elevados niveles de desigualdad y capitalismos de bajos niveles de desigualdad. Todos los capitalismos crean desigualdad, generan desigualdad, porque el dinamismo capitalista genera desigualdades, la búsqueda del beneficio genera desigualdades naturalmente, y ahí esa búsqueda de beneficio efectivamente es lo que genera dinamismo, pero al mismo tiempo en esa búsqueda de dinamismo nos encontramos que, pensando en el mundo en este momento y pensando también en la historia de las diferentes regiones del mundo, uno se encuentra con que hay modelos capitalistas de baja desigualdad, por ejemplo, muchos países de Europa, sobre todo los países nórdicos, muchos países del sudeste asiático, y hay países, modelos capitalistas de elevada desigualdad, y entre los cuales nuestros países se encuentran, desgraciadamente, como decía, en la cúspide, en la cima de esos modelos de capitalismo de alta desigualdad. Estados Unidos, por supuesto, como ustedes saben, está caminando también en la dirección de incrementar la desigualdad interna de su sociedad y de su economía. Y en ese sentido, entonces, en la medida que se relaciona el tema de desigualdad con el tema de modelo capitalista, me parece pertinente introducir dos cuestiones que no son cuestiones que generalmente los economistas traten. Estaba leyendo en el periódico y me contaba
la doctora Sosa, que tuvieron este fin de semana una reunión de distinguidas personalidades de nuestra región y de otra región, entre las cuales estaban Stiglitz, por ejemplo, Insulza, la secretaria general de la CEPAL. Generalmente, puede ser que en este caso sí haya pasado, pero generalmente cuando uno revisa lo que los economistas dicen y reflexionan acerca de efectivamente el tema de la desigualdad, el tema de la crisis, hay dos temas que yo quisiera decir que me parecen pertinentes y desarrollarlo con ustedes desde el punto de vista de qué se puede hacer en relación a esos temas. Esos dos temas, esos dos problemas son nuestras democracias y nuestros estados. ¿Por qué estos dos temas van juntos? Democracia política y estados nacionales. Bueno, porque efectivamente si uno revisa el desarrollo de América Latina, y el Caribe, desde que nuestras naciones alcanzan la independencia, es claro que los procesos de creación de áreas de igualdad, los procesos de creación de espacios de igualdad, es decir, los procesos de creación de mecanismos dentro de nuestras sociedades que permitieron que nuestras sociedades en algunos momentos y en algunos segmentos no fueran tan desiguales, tuvo que ver con la presencia y las acciones y los proyectos de los estados nacionales. Fueron los estados nacionales latinoamericanos los que a partir en los primeros casos de fines del siglo XIX, en otros casos más ya entrados en el siglo XX, fueron esos estados los mecanismos a través de los cuales se generaron procesos de igualdad. Digo esto porque, como ustedes saben, a partir de fines de la década del 80 y principios de la década del 90 se instala en nuestra región, como se instala en el mundo, un estilo de pensamiento, una panacea, que de alguna manera decía que el problema era el Estado, que lo que se trataba en nuestras sociedades, como se trataba en otras regiones del mundo, era tratar de achicar el Estado, de librarse del Estado para poder efectivamente librar las fuerzas dinámicas de la economía y eso que permitiera el crecimiento. Creo yo que ahora estamos viendo, y lo está viendo el mundo, lo dicen algunos de los líderes más conservadores del mundo, que efectivamente esta panacea era una falacia, que efectivamente esta idea acerca de que el Estado era el problema era una idea totalmente equivocada. Primer comentario. Segundo comentario, del cual es parte también la historia del país de ustedes, es que, como ustedes saben, a partir de la década del 80, se dan en la mayor parte de los países de América del Sur, de América Central, y finalmente también en el caso mexicano, que es quizás el último país que experimenta ese proceso, un proceso de transición a la democracia política. Efectivamente, si uno revisaba el abanico, revisaba el universo de nuestros regímenes políticos en la década del 70, a fines de la década del 70, se encontraba con que la mayoría de nuestros regímenes políticos eran dictaduras o regímenes autoritarios de diferente estilo. Algunos eran autoritarismos militares, como mi propio país, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Bolivia, muchos autoritarismos militares había. Otros había que eran autoritarismos de tipo civil, como era el caso mexicano, un autoritarismo de larga data. Había otros regímenes políticos que no eran explícitamente autoritarios, pero eran lo que un colombianólogo llamaba, refiriéndose a Colombia, democracias de caballeros, es decir, democracias en las cuales efectivamente todo se reducía a acuerdos de élites, que además eran élites, por supuesto, de hombres, que decían, negociaban cómo se conducía políticamente un país y por lo tanto las decisiones de ese país no tenían nada que ver con las decisiones y los intereses de las mayorías. Entonces, ese era el panorama de 1970. Tanto es así que si uno hacía una especie de momento de detenimiento fotográfico y decía qué pasaba en 1980, cuál era la situación en América Latina y el Caribe en 1980, se encontraba con que había dos regímenes, dos países que más o menos
con algunas dificultades también, pero dos países que uno podía aceptar que se trataba de democracias en donde el sufragio se daba de manera libre, abierta, universal y sin demasiadas ni groseras manipulaciones. Estos dos países eran Costa Rica y Venezuela. El resto de los países de América Latina, de acuerdo a los estándares de los politólogos, de los sociólogos políticos más conocidos, no alcanzaba a calificar como una democracia política relativamente aceptable. ¿Qué se da en la década del 80? A partir de la década del 80. Es un proceso que se da a partir de la década del 80, pero de alguna manera la década del 80 aparece como el momento paradigmático de ese proceso que se llamó el proceso de transiciones a la democracia. A veces de manera más conflictiva, a veces de manera más pactada, a veces de manera más tortuosa, a veces quizás incluso de manera accidental, nuestros países fueron convirtiéndose en democracias políticas relativamente aceptables. ¿Qué quiero decir con esto de relativamente aceptables? Bueno, que efectivamente si uno se pone exquisito, muchos de nuestros países todavía se observan algunas violaciones severas a las normas electorales, por ejemplo, a la pureza de los sufragios. Bueno, pero eso pasa también, fíjense ustedes, la primera elección de Bush en Estados Unidos fue una elección fraudulenta, ¿no es cierto? Está claro que fue una elección fraudulenta. Bueno, pero nadie diría, a pesar de eso, que Estados Unidos no era una democracia o no fue una democracia. Bueno, de esos detalles, de esos problemas, ciertamente se dan muchísimos, a veces con mucha intensidad en muchos de nuestros países de América Latina todavía. En algunos más, en algunos menos. Hay algunos que tienen yo diría, una trayectoria muy límpida. Uruguay es uno, Costa Rica es otro, en los cuales los procedimientos todavía se cumplen de manera muy, muy precisa. En los otros, creo que en la mayoría también se cumplen, pero siempre hay algunos cuestionamientos o algunos deslices que se dan en este proceso de reconocimiento y limpieza del sufragio, y no solo del sufragio, sino también de creación de las condiciones para que aquellos que se presenten en los sufragios a la elección, por supuesto, tengan más o menos las mismas condiciones y tengan las mismas oportunidades en cada una de las justas electorales. Bueno, pasa esto. A partir de la década del 80 y sobre todo también en la década del 90, la América Latina, el Caribe, América Central, con todos sus conflictos, se vuelve democrática. Pero este es un proceso, y esto es lo que quiero marcar, y lo voy a decir de una manera brutal porque quiero exagerar el problema sobre el cual me quiero referir, es un proceso extraordinariamente paradójico, este proceso de transición a la democracia que se da en nuestra región. ¿Por qué es paradójico? ¿Por qué digo que es paradójico? Bueno, porque efectivamente, por un lado, nuestros regímenes califican dentro de los estándares de limpieza y de funcionamiento de la democracia, la mayoría de nuestras naciones funcionan bastante bien. Somos democracias políticas relativamente aceptables. Y somos democracias políticas, en algún caso, mucho mejores que otras democracias políticas del mundo, por ejemplo, democracias de Europa Oriental, para tomar otra región en la cual también se producen transiciones a la democracia en los últimos años. Es decir, somos democracias políticas relativamente serias en comparación a lo que era la situación hace 25 años atrás o 30 años atrás. ¿Por qué digo, sin embargo, que este es un fenómeno paradójico? Porque estas democracias enfrentan un gravísimo riesgo. Están enfrentando cotidianamente un gravísimo riesgo. Y el gravísimo riesgo de nuestra democracia no es un golpe de Estado. No son los golpes de Estado tradicionales que sufríamos o los viejos dictadores tradicionales, que bueno, que ustedes sufrieron uno de los más tremendos, ciertamente, los viejos dictadores que dominaban nuestra sociedad. Ese tipo de regresión es prácticamente imposible en ninguna sociedad latinoamericana o caribeña. Sin embargo, hay un riesgo quizás tan grave como ese. Y este riesgo es que nuestras democracias pierdan sentido, pierdan significatividad, y que nuestras democracias
para la mayoría de nuestras ciudadanías se vuelvan irrelevantes. Es decir, no sean relevantes. El riesgo de nuestras democracias no es un golpe de Estado militar, no es el regreso al autoritarismo, sino es el riesgo de su irrelevancia. Que la mayoría de nuestros ciudadanos y ciudadanas piensen, sientan, y esto lo dice el Latinobarómetro, lo dice el Latinobarómetro y lo dice el otro índice, bueno, que a veces dice algunas cosas medio raras, que es el Latin Pop que se hace en la Universidad de Vanderbilt. Los dos índices, el Latinobarómetro, que es más propiamente latinoamericano, y el Latin Pop, que se hace, como decía, en Vanderbilt, los dos índices nos muestran que la mayoría de nuestros ciudadanos y ciudadanas, en todas nuestras sociedades, incluso en aquellas que decía yo son sociedades irreprochablemente democráticas, como sería el caso de Costa Rica, piensan que el funcionamiento de las democracias no les sirve en su vida cotidiana, no les sirve para resolver satisfactoriamente las necesidades de sus vidas cotidianas. Y esta paradoja, ¿por qué me parece importante plantearla? Porque si uno revisa, explora lo que ha sucedido con nuestros procesos económicos y sociales de los últimos 25 o 30 años, se encuentra con que estas opiniones de nuestros ciudadanos y ciudadanas están fundadas en la realidad. Efectivamente, nuestras democracias han hecho muy poco para mejorar las condiciones de vida de las mayorías. Han hecho muy poco para mejorar las condiciones de vida de la mayoría. Por eso digo entonces que el desafío es esa dicotomía de desigualdad y exclusión. Desigualdad y exclusión. Y permítanme darles algunas cifras. Entre 1980 y el 2002, 1980 y el 2002, estamos hablando de 22 años, el anterior secretario general de la CEPAL, el brillante economista colombiano Ocampo, señalaba que hubo primero una década perdida, que fue la de 1980, o sea, el periodo 1980-1990, y después una media década perdida, que fue de 1998 al 2002. O sea, que de 22 años, 1980-2002, hubo 15 años perdidos. ¿Qué quiere decir o qué fenómenos está reparando José Antonio Ocampo cuando dice esos fueron años o décadas perdidas? Bueno, que se dio la más terrible de las combinaciones en esos años en América Latina. Por un lado, mirado en su conjunto la región fue una de las regiones que menos creció en el mundo. Fue una de las regiones que menos creció en el mundo, a pesar de que aparentemente en esos años se dio, no aparentemente, sino realmente se dio credibilidad a esas recetas que postulaban la necesidad de achicar el Estado, de liquidar el Estado. Esto no sirvió desde el punto de vista del crecimiento. Estamos hablando del periodo 1980-2002. Y además, no solo no se creció en relación al resto del mundo, sino que al mismo tiempo la desigualdad interna se incrementó de manera notoria. Y hay un dato que yo creo que desde Argentina hasta México, hasta República Dominicana, marca muy claramente esta debilidad, esta falencia de nuestras democracias. ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos y cuántas se fueron de nuestros países? En 1980, de acuerdo a los cálculos oficiales, había 4 millones de emigrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Dejemos de lado a los que se van a Europa, que en este momento son muchos. Había 4 millones de emigrantes legales en Estados Unidos. En el 2002 había legales 22 millones. 22 millones. Eso sin contar los ilegales. ¿No es cierto que efectivamente, como ustedes saben,
es difícil de medir, pero probablemente sean entre un cuarto y un tercio más que hay que agregar a aquella suma de emigrantes legales. Es decir, mientras que en el año 1980 había 4 millones que se habían ido, que habían elegido irse, y como se sabe, si bien había algunos que era por razones políticas, la mayoría de esos emigrados era por razones económicas, porque estaba buscando oportunidades económicas en Estados Unidos y en Europa, y resulta que en el año 2002 teníamos entre 20 y 22 millones en Estados Unidos. Si agregamos Europa, el proceso de Europa también es creciente, la cifra llegaría en ese momento a 28, 30 millones de emigrados latinoamericanos legales. 1980-2002. Otro dato interesante, y yo creo casi sobrecogedor, que nos da José Antonio Ocampo, es que no solo América Latina le fue mal en ese periodo del 1980 al 2002 en relación al resto del mundo, sino que le fue mal en relación a su propia historia. Si uno compara las tasas de crecimiento del periodo 1980-2002 con las tasas de crecimiento del periodo 1945-1980, o sea, los 35 años previos, la tasa de crecimiento de la región en su conjunto, por supuesto que cuando uno empieza a ver país por país puede haber diferencias y los resultados pueden ser diferentes, pero mirada la región en su conjunto, la región latinoamericana creció menos de la mitad de lo que había crecido en los 35 años posteriores a la posguerra, menos de la mitad. Yo decía el dato de la desigualdad, de la exclusión y la exclusión manifestada en los que se fueron y en los que se siguen yendo. Acabo de participar en un coloquio en Mexicali, en México. Ustedes saben que Mexicali está del otro lado de Caléxico, ahí del otro lado de California. En realidad es una misma ciudad, Mexicali y Caléxico, y ahí uno se enfrenta con esta terrible realidad del muro, ¿no es cierto? Del muro. Se enfrenta con ese muro, uno lo ve el muro y va en auto al lado del muro, un muro electrificado, alambrado, iluminado, ¿no? Es una realidad tremenda, porque hace alusión, por supuesto, a esta búsqueda de muchos latinoamericanos, de muchas latinoamericanas, de escaparse a lo que piensan que va a ser un lugar en donde van a vivir mejor, sea Estados Unidos o sea Europa. Pero hay otra manera de exclusión que es tan terrible como los que se van, que son los que se quedan. Los que se quedan también están excluidos, porque si efectivamente miramos hacia adentro de nuestras sociedades, vemos que en ese periodo de que va de 1980 hasta el 2002, y ahora ustedes van a ver por qué me detengo en el 2002. En ese periodo entre 1980 y el 2002 se da un proceso en el cual se suman una serie de mecanismos, una serie de fenómenos que acentúan los procesos de segregación interna. Porque el que se va, el excluido hacia afuera, es un segregado hacia afuera, que es excluido hacia afuera. Pero están los que están segregados hacia adentro. Estos procesos de segregación y hacia adentro tienen varios componentes y varias causas. Pero la causa fundamental ha sido en todos los países, y por supuesto esto depende en cada país del punto de partida, que es muy diferente, República Dominicana, de Costa Rica, de Uruguay, de Chile, de Brasil. Cada país parte de una realidad diferente, pero si uno mira el fenómeno en su conjunto, claramente estos procesos de segregación interna, procesos de creación de mayor desigualdad interna, tienen que ver en la mayoría de los casos con el deterioro de los servicios públicos, con los deterioros de lo que el Estado hace por la población de nuestras sociedades. Entonces, uno observa, por ejemplo, que efectivamente en términos de educación y salud se ha deteriorado la calidad, no la cantidad a veces, porque si uno mide en cantidad, a veces la cantidad muestra índices más favorables, pero la calidad se ha deteriorado. ¿Cómo se mide, por ejemplo, la calidad de la educación pública? Bueno, claramente en la mayoría de los países de América Latina, tengo los datos referidos a los países más grandes, México, Colombia,
Chile, Argentina, Brasil, un indicador claro del deterioro de la educación pública es la fuga a la educación privada. La fuga de la mayoría de los niños de primario y secundario de escuelas públicas a escuelas privadas. ¿Qué resulta de esto? Un proceso en el cual la escuela pública se convierte en una escuela pública de pobres. Y ahí tomo el fenómeno de la escuela pública porque me parece que aquí hay un indicador de deterioro de calidad doble. Por un lado cuantitativo y por otro lado cualitativo. Y quiero marcar este ejemplo porque me parece también que si uno toma otro capítulo tan importante, pero que yo conozco muchísimo menos, como es el de la salud pública, también podría encontrar indicadores cuantitativos y cualitativos parecidos. ¿Cuál es el indicador cuantitativo típico del deterioro de la enseñanza pública a nivel primario y secundario en nuestros países? Lo que ganan los maestros públicos. Los que ganan los maestros de primario y secundario es un ingreso que se ha ido deteriorando en la mayoría de nuestras sociedades y que por supuesto este deterioro a lo que contribuyen es que a la calidad de nuestros profesores y maestros efectivamente no se le den los incentivos como para que esa calidad aumente y se enriquezca. Es un indicador claramente cuantitativo de ese deterioro de calidad. Pero hay un indicador cualitativo que me parece quizás tan importante como este deterioro cuantitativo de la educación de la calidad, es que en ese proceso de segregación por el cual la educación pública se convierte en un espacio más bien de pobres, mientras que la educación privada es la educación hacia la cual van las clases medias y las clases ricas, si bien algunos sectores de las clases más ricas prefieren mandar a sus hijos, como sabemos, al exterior y no tanto que se eduquen en nuestros países, ese proceso lo que está indicando es que tanto pobres como clases medias como ricos pierden la posibilidad de encontrarse con sus otros nacionales, pierdan la posibilidad de encontrarse en un espacio que fue en muchos países de América Latina un área de igualdad, un espacio de igualdad como fue la escuela pública. Entonces, en ese sentido, el deterioro no es solo un deterioro cuantitativo, sino también un deterioro cualitativo de la educación pública, en tanto la educación pública pierde la capacidad de ser un lugar en donde se compartan espacios, se compartan visiones, aunque estas visiones, estos intereses, sean por supuesto intereses y visiones contradictorios. Este panorama tan desolador, y perdónenme que sea tan crudo, pero es efectivamente los datos y los indicadores hasta el 2002 eran tremendos para América Latina, parecen comenzar a revertirse a partir del año 2002. Efectivamente, si uno toma los indicadores de crecimiento económico para el conjunto de la región a partir del 2002 se encuentra no entre las regiones de crecimiento de punta en el mundo, como se sabe hay regiones del sudeste asiático que están creciendo más, con índices más elevados que América Latina, pero los índices de crecimiento de América Latina se encuentran por encima de la media mundial en estos últimos 6 años y se encuentran además por encima de las tasas de crecimiento de muchos países del primer mundo, por ejemplo, de muchos países de Europa. Entonces, en este sentido, se abre un dato favorable. Segunda circunstancia que se da también a partir del año 2000, a partir del año 2002, es que en muchos países se dan cambios políticos realmente significativos, totalmente inesperados. Y en ese sentido, quizás lo que pasa en los dos países más grandes de nuestra región, México y Brasil, es paradigmático. ¿Qué pasa en México en el año 2000? Bueno, se acaban 71 años de dictadura partidista. Se acaba el unicato que había tenido el Partido Revolucionario Institucional durante 71 años, porque había sido creado en 1929. En realidad,
El Partido Revolucionario Institucional venía gobernando la política mexicana desde 1920, pero se crea el partido en 1929, 1928, 1929, lo crea un general victorioso de la revolución y gobierna ese país, ese partido gobierna México hasta el año 2000. Y lo hace con elecciones que son claramente elecciones manejadas. A veces algunas de esas elecciones, probablemente aunque no hubieran sido manejadas, también hubieran dado el triunfo al candidato del PRI, como fue la última elección en que ganó un candidato del PRI, que fue en 1994, que ganó Ernesto Zedillo, un economista de Yale, que por casualidad llega a la presidencia porque se asesina en Tijuana al candidato del PRI, que era Luis Donaldo Colosio. Digo, en 1994 se da la última elección en la cual gana un candidato del PRI, pero en el año 2000 se da una elección en la cual el candidato del PRI sale tercero. Y llega a la presidencia un candidato de un partido de centro derecha, el PAN, Vicente Fox, que repite ese partido la victoria electoral en el año 2006 y en este momento ya tenemos en México el segundo año de un régimen mucho más democrático que del PRI, pero hay que ver todavía si efectivamente no se cumple para México lo que decía yo hace un momento, más democracia, pero el riesgo de irrelevancia. En todo caso, lo que quiero marcar es que se da un cambio tremendamente significativo. El Partido de la Revolución Mexicana, que era el partido que había gobernado, el régimen político más estable del siglo XX. Era el régimen político de más larga data del siglo XX. El régimen del PRI había durado más que el régimen soviético. Había durado más que el régimen soviético. Bueno, el régimen político de más larga data del siglo XX se viene abajo en una elección democrática en el año 2000. ¿Qué sucede en Brasil en el año 2002? Llega a la presidencia un hijo de analfabetos, un nordestino, es decir, un habitante de la región más pobre de Brasil, Lula da Silva, que era un líder sindical, que era denostado por las élites empresariales y sociales de Brasil como un incapaz, un brasileño que no sabía hablar el portugués, que las calificadoras de riesgo además decían el Brasil se iba a hundir en una crisis económica terrible. Bueno, en Brasil en el año 2002 un nordestino pobre, sindicalista, que no sabía hablar según algunos de sus coterráneos más distinguidos y más elitistas. Este cambio también es un cambio tremendo que se da en el país más grande de América Latina en el año 2002. Un cambio político de tremenda significancia y tremenda importancia que coincide de alguna manera con los procesos a los cuales estaba haciendo referencia. ¿Qué sucede además entre el 2000 y el 2002 en América Latina? Se da la crisis económica en su conjunto más terrible desde 1930. Si uno mira los comportamientos de las economías entre 1998 y el 2002, eso que José Antonio Campo llamaba la media década perdida, en algunos países se producen procesos de reversión tremendos que implican caídas del Producto Bruto de entre el 15 y el 20%. Mi propio país es uno de los ejemplos más dramáticos, Bolivia es otro ejemplo, crisis tremendas que coinciden, como ustedes recordarán, con la elección de Bush a la presidencia de Estados Unidos. George Jr. es elegido presidente de Estados Unidos y efectivamente consolida o trata de consolidar un cambio que de alguna manera venía a ratificar o a certificar todavía con mayor fuerza las filosofías neoliberales que se habían venido aplicando en relación al mundo y en relación a nuestra región desde fines de la década del 80 o principios de la década del 90. ¿Qué importancia tiene esta elección de Bush para nuestra región? Yo creo que es de una gran importancia. Es de una gran importancia porque efectivamente, si ustedes observan las opiniones que tienen prácticamente todos los países de América Latina, no conozco las encuestas en la República Dominicana, pero si uno observa las encuestas en la mayor parte de los países de América Latina, desde México hasta Chile y Argentina en el sur, observa que la opinión
de los latinoamericanos y los latinoamericanas acerca de Estados Unidos, no solo acerca de Bush, sino acerca de Estados Unidos, se han deteriorado de una manera creciente. Las opiniones acerca de Estados Unidos, no solo acerca de su gobierno, son malas, son negativas. Y en esto, por supuesto, los latinoamericanos no son una excepción en el mundo, excepto 3 o 4 países del sudeste asiático y 2 o 3 países, entre ellos Polonia, de la ex área de influencia soviética en la cual Estados Unidos tiene buena imagen. Lo que uno observa en los años que van a partir de la elección de Bush es que la imagen de Estados Unidos cae de una manera vertiginosa en todo el mundo y cae de una manera especialmente vertiginosa en el caso de América Latina. Fíjense ustedes que esto coincide con otro fenómeno muy importante, que es el fracaso, el eclipse, el derrumbe de lo que yo llamaba la panacea neoliberal. En este sentido, me parece que Bush y su terrible gobierno, se trata de un gobierno, espero no herir ninguna opinión, de un gobierno que comete algunos de los actos más criminales e ilegales de la historia mundial de las últimas décadas, ¿no es cierto? Un gobierno que crea cárceles sin ningún tipo de justicia, que comete excesos terribles en las guerras en las cuales está embarcado. Este proceso yo creo que es paradojalmente beneficioso para América Latina. ¿Por qué es beneficioso? Porque de alguna manera este deterioro de la imagen de Estados Unidos en América Latina abre una oportunidad que coincide también con ese deterioro y ese derrumbe de la panacea neoliberal. Deterioro de la panacea neoliberal, que no se derrumba ahora en el 2008, cuando esa panacea se derrumba en el primer mundo. En nuestra región había empezado a derrumbarse a partir de fines del siglo pasado, ¿no es cierto? Bueno, este deterioro de la panacea neoliberal, el descrédito de los remedios neoliberales, es decir, los remedios que abogaban que todo se resolvía a partir de la destrucción, la disminución, la desarticulación del Estado, coincidiendo con el desprestigio de un presidente y del propio país al cual representa ese presidente. Esperemos que, por supuesto, que con Obama se revierta esa situación. Una nota al pie, hoy estaba, a lo mejor alguno de ustedes lo escuchó, al discurso que hoy Obama daba por televisión, en donde muy realísticamente él decía, bueno, yo tengo un mandato, pero mi mandato es el mandato del 53% del electorado norteamericano. El otro 47% votó por McCain. Es decir, el otro 47% votó por la continuidad de las políticas que se habían desarrollado durante los últimos 8 años. ¿A qué estaba haciendo referencia de alguna manera Obama esto? Correctamente. Bueno, a que Estados Unidos, por supuesto, es una realidad extraordinariamente compleja que nos afecta a los latinoamericanos, a todos los países latinoamericanos de una manera multifacética, de una manera muy complicada y compleja. Pero lo que quiero marcar cuando yo digo esta coincidencia entre derrumbe de la panacea neoliberal y descrédito de la sociedad, del modelo norteamericano, porque el proceso de Bush no solo ha implicado que se deteriore, que se desprestigie un gobierno y que aparezca un presidente con menos del 20% de índice de popularidad en su propio país y fuera de su propio país, sino que además el modelo de capitalismo norteamericano aparece como un modelo desacreditado, a pesar de que dominicanos, mexicanos, argentinos y ecuatorianos quieran seguir entrando a ese país, porque obviamente se está en muchos casos mejores que en sus propios países, pero ese modelo de sociedad se ha desacreditado. Esto abre un espacio enorme de creación de una agenda alternativa en nuestras sociedades. Y en este sentido, cuando yo recibí la invitación para participar ustedes en esta tan amable conversación, amable de mi lado, no sé si para ustedes amable, no sabía bien cuál era los 3 conceptos que estaban fusionados dentro del término del nombre de la fundación: globalización, democracia y desarrollo. Globalización,
democracia y desarrollo. Yo ahí haría un pequeño agregado que sería globalización, Estado. ¿No es cierto? Porque me parece que el dilema que nos enfrentamos en nuestro futuro latinoamericano, es cómo efectivamente hacer cuenta de esta globalización, porque la globalización es irreversible, no es una globalización que nadie se pueda oponer, no se pueden oponer los países más grandes del mundo, menos nos vamos a poder oponer de países que somos relativamente actores muy pequeños dentro de la escena mundial. Pero yo agregaría a esa globalización, que en nuestro caso fue una globalización impuesta por las deudas en las cuales nos habíamos metido en la década del 70 y la década del 80 y el estallido de esas deudas, esos procesos de globalización, yo le agregaría el término Estado. Porque la única manera efectiva de poder actuar con más eficacia, y cuando digo eficacia estoy pensando en el problema de reducción de la desigualdad, es hacer frente a la globalización, que implica destruir Estado, porque efectivamente globalización significa que el Estado nacional clásico, convencional, tiene menos herramientas, al mismo tiempo crear los mecanismos para que esos estados tengan más herramientas y tengan más mecanismos para actuar positivamente sobre nuestras sociedades. Entonces, volviendo al nombre de la fundación, globalización, Estado, democracia, desarrollo. Bueno, son precisamente estos términos los títulos de la agenda que necesita América Latina y el Caribe. América Latina necesita una agenda. Entonces, ¿cómo se puede mirar positiva y negativamente estos últimos 6 años? Digo, estos últimos 6 años en la medida que han sido años de crecimiento y de reversión de las tendencias de decrecimiento de los 22 años anteriores. Se pueden mirar positivamente porque efectivamente hemos tenido, como decía, tasas de crecimiento muy elevadas. En la mayor parte de los países, desgraciadamente, estas tasas de crecimiento muy elevadas no han servido para reducir la desigualdad. Entonces uno observa que en muchos casos sí se ha reducido la pobreza, pero no se ha reducido la desigualdad. Y muchas veces la percepción de exclusión no tiene tanto que ver con la situación absoluta de pobreza, sino con la situación de deprivación relativa que significa la desigualdad. ¿No es cierto? Entonces se ha hecho mucho para reducir pobreza, pero no se ha hecho nada o casi nada en ninguno de los países, en ningún país. Excepto quizás un poco en Uruguay, que es un país de 3 millones de habitantes, un país muy pequeño, no se ha hecho casi nada para reducir la desigualdad. Entonces, ¿qué quiero decir con eso de la necesidad de la agenda a crear? Bueno, que estos 6 años que van entre el 2002 y el 2008, que han sido unos años de agenda, unos años de creación de oportunidades en la medida que la tasa de crecimiento ha sido tan auspiciosa y tan positiva, tan elevada en algunos de nuestros países, no ha sido aprovechada a mi juicio, y perdónenme esta opinión, no ha sido aprovechada a mi juicio para ir elaborando sistemáticamente una agenda que tenga que ver con esos 4 elementos a los cuales me refería: globalización y Estado, democracia y desarrollo. No casualmente los términos que son los que designan a esta fundación. Hace muchísimos años, allá por el año 1990, otro gran economista latinoamericano, un chileno que también trabajaba en la CEPAL, Fernando Feinsilber, que ya desgraciadamente murió. Fernando Feinsilber decía que en América Latina había un casillero vacío. Había un casillero vacío. ¿Y cuál era este casillero vacío de Fernando Feinsilber? Fernando Feinsilber lo estaba diciendo en 1990, es decir, el año en que su país, Chile, estaba transitando de la horrorosa dictadura de Pinochet al gobierno democrático actual. ¿Cuál era este casillero vacío según Fernando Feinsilber? Era el casillero del crecimiento que tiene que ser un crecimiento dinámico dentro del capitalismo, con democracia y con equidad. Crecimiento con democracia y con equidad. Bueno, ese casillero vacío que señalaba Fernando Feinsilber en 1990 sigue siendo un casillero vacío en nuestras sociedades en el año 2008. Y yo creo de lo que se trata ahora en nuestras Américas Latinas,
teniendo en cuenta las enormes diferencias, y ahora voy a terminar ya porque he abusado del tiempo refiriéndome a una diferencia que quiero marcar simplemente para poder discutirla con ustedes. Esa agenda, la creación de esa agenda, yo creo que es una cuestión pendiente. La encarnadura de esa agenda, es decir, darle a esos términos, a esos conceptos, mecanismos y procesos que efectivamente sirvan para revertir ese diagnóstico que mencionaba al principio de la irrelevancia de la democracia para la mayoría de las latinoamericanas y los latinoamericanos. Y el último punto al cual me quiero referir es un punto que también marca muy adecuadamente José Antonio Ocampo en un texto que escribió, que estoy utilizando de una manera casi libre, un texto que escribió que no está todavía colgado en la página de la CEPAL, desgraciadamente se llama América Latina en el siglo XXI. José Antonio Ocampo es el autor, a lo mejor ya lo colgaron, pero él señala muy adecuadamente que en América Latina, en nuestra enorme región, tenemos que distinguir al menos dos submodelos, y que esos submodelos obviamente plantean dilemas y plantean desafíos muy diferentes a los dirigentes y a las respectivas sociedades según del modelo que se trate. Bueno, según Ocampo hay un modelo del norte que él llama, el modelo del norte es el modelo de México, América Central y el Caribe, en el cual el modelo de crecimiento está basado fundamentalmente en el enlace con la economía norteamericana a través de los múltiples mecanismos que ese enlace crea. Por un lado, los procesos inmigratorios, ciertamente, por otro lado, inmigratorios y todos los fenómenos asociados a los fenómenos inmigratorios, entre ellos, por supuesto, el envío de remesas, que en el caso de México, Centroamérica y el Caribe, como ustedes saben, en algunos países es un componente fundamental de la balanza de pagos. Este modelo del norte también tiene que ver con el enlace de las manufacturas de este modelo norte con manufacturas globalizadas, tanto de Estados Unidos como de otras zonas, pero sobre todo de Estados Unidos, es decir, la creación del mecanismo que los mexicanos llaman el proceso de las maquiladoras, es decir, la integración transfronteriza de procesos productivos, que en el caso de Centroamérica y del Caribe yo creo que es bastante importante. Y ciertamente un fenómeno que es muy relevante, creo, en el caso de República Dominicana, de México y de algunos otros países de América Central, que es el turismo. Bueno, ese es el modelo del norte, según José Antonio Ocampo, y lo distingue de lo que él llama el modelo del sur, que es el modelo que predomina en la mayor parte de los países de América del Sur, que es un modelo en el cual el crecimiento de estos últimos años no ha tenido tanto que ver con estos fenómenos a los cuales se refiere Ocampo para designar el modelo del norte, sino más bien a el crecimiento de las exportaciones de commodities agrarios y mineros. Porque efectivamente el crecimiento de países como Chile, como Brasil, como Argentina, como Perú, como Venezuela en los últimos años ha tenido que ver sobre todo con el auge de la exportación de Colombia también, de la exportación de commodities agrarios y minerales. Y en el caso de Brasil, agrega Ocampo, pero este es un fenómeno aislado para Brasil, pero en el caso de Brasil estamos hablando casi de la mitad de América Latina, por lo tanto no es un dato irrelevante. En el caso de Brasil dice sí, un componente importante es el desarrollo de un sector industrial de alta complejidad, que es un fenómeno que no se da en el resto de América Latina, ni en México, ni en Argentina, ni en Chile. Y dice José Antonio Ocampo, este es un segundo submodelo que, por supuesto, tiene ventajas y desventajas con respecto al primer modelo. Bueno, creo yo que cuando pensamos en cómo llenar, cómo darle sentido y sustancia a esos 4 o 3 subtítulos a los cuales me refería hace un momento y que están tan adecuadamente captados por el nombre de esta fundación: globalización Estado nacional, desarrollo y democracia. Efectivamente, un dato a tener en cuenta es
sobre qué modelo se actúa. No es lo mismo actuar en un modelo en el cual las remesas son, por ejemplo, un componente tan importante, a otro modelo en el cual la exportación de petróleo o la exportación de soja o la exportación de carne es un componente decisivo. Efectivamente, eso crea desafíos diferentes porque se trata de actores sociales y económicos de características diferenciales y, por lo tanto, que hay que tener en cuenta. Bueno, me parece que, y este es el último comentario, ya me he excedido 15 minutos al tiempo que amablemente el moderador me ha dado. Este es un momento en América Latina en la cual se puede cometer una equivocación. La equivocación es pensar, estamos simplemente teniendo que reaccionar ante una crisis, porque efectivamente ahora se viene la crisis. Todos sabemos que se viene la crisis. La crisis que se ha desatado en Europa primero y en Estados Unidos y después en Europa de nuevo del último año es una crisis que efectivamente va a impactar sobre América Latina de manera negativa. Eso está claro. Y va a impactar diferencialmente según las modalidades de cada una de nuestras economías nacionales o cada una de nuestras economías regionales. Ahora, me parece que no se debe cometer el error de pensar que estos últimos 4 o 5 o 6 años fueron un momento en el cual simplemente se revirtieron procesos, sino que fue un momento en el cual la crisis de América Latina se dio antes. La crisis que está, como estaba diciendo hace un momento, la crisis que ahora está enfrentando España, o la crisis que está enfrentando Alemania, o la crisis que está enfrentando Islandia, para tomar un caso exótico, o la crisis que está enfrentando Estados Unidos, es una crisis que nuestra región enfrentó desde el año 98 en adelante. Y fue la crisis de un modelo. Entonces, pensar en la necesidad de la construcción de una agenda, que me parece que es efectivamente algo que una fundación como esta y otras fundaciones y otros organismos, tanto de gobierno como de la sociedad civil, pueden hacer efectivamente en nuestras sociedades, tiene que tener en cuenta que no estamos simplemente teniendo que resolver o teniendo que responder frente a los impactos de esta crisis de ahora, sino pensar en términos de la oportunidad que se abrió a partir del 2002. Y eso significa concretamente, yo creo, 3 cosas en términos de los títulos mencionados. Primero, consolidar nuestro desarrollo, es decir, efectivamente impedir que los procesos recesivos se conviertan en un fenómeno de largo plazo, como efectivamente se corre el riesgo de que ocurra a nivel mundial. Entonces, consolidar nuestro desarrollo. ¿A través de qué? A través de la reconstrucción, de la recreación y en algunos casos de la construcción de un nuevo Estado. Hace falta más Estado, no menos Estado en nuestras sociedades. Por supuesto, no el Estado ineficiente de las empresas públicas, a veces empresas muy corruptas que tenían muchos de nuestros regímenes hace 30 años o hace 40 años atrás. No se trata de volver a ese tipo de Estado. Efectivamente, volver a ese tipo de Estado sería un suicidio. Pero se trata de pensar en un Estado que, por ejemplo, regule. Fíjense ustedes, una palabra que era una palabra maldita desde el punto de vista de los analistas de Wall Street hace un año, ahora resulta que se dan cuenta que hace falta regular. Hace falta regular. El que regula es el Estado. Hace falta regular. Y hace falta regular muchas veces cuestiones para las cuales no solo nuestros estados no han pensado, sino tampoco no hemos pensado en nuestras sociedades. Por ejemplo, ¿cómo se regula la relación de actores que participan en una cadena productiva transfronteriza? ¿Cómo se regula las relaciones de actores que participan en una cadena productiva transfronteriza? Porque una cosa es regular a una firma, a una compañía que es una firma nacional que opera y vende dentro de una frontera nacional. Otra cosa muy diferente, mucho más compleja, es regular a una cadena productiva transfronteriza. Yo le comentaba a Yarima que uno de mis grandes amigos, en realidad en algún momento fue alumno mío, es una persona que trabaja sobre República Dominicana, Jonathan Hartling, un excelente latinoamericanista norteamericano,
Jonathan Hatling ha venido trabajando en los últimos años con otro sociólogo Jonathan desde North Carolina, o con otro sociólogo de la Universidad de Duke que se llama Gary Jereffi, y Gary Jereffi ha tomado como un tema central el análisis de las relaciones que se dan entre actores productivos en cadenas transfronterizas, no solo para el caso de América Latina, sino también para el caso del sudeste asiático, porque también esto se da en el sudeste asiático, como se sabe. Bueno, este es un tema de regulación, este es un tema que hace falta pensar en más estados, pero obviamente no en un estado burdo, tosco y primitivo, sino un estado súper inteligente y súper tecnificado. Y al mismo tiempo, un estado súper inteligente, súper tecnificado, y empleo esta palabra tecnificado con mucho cuidado, que no sea un estado gobernado por técnicos, que no sea un estado gobernado por técnicos. Y aquí, democracia. Porque la democracia es de ciudadanías y de políticos. Es decir, un estado gobernado por ciudadanías y políticos. Ciudadanías y políticos. Y fíjense ustedes que cuando yo hacía referencia a las encuestas del Latino Barómetro, no sé cómo es no he revisado las encuestas de la República Dominicana, pero en la gran mayoría, creo que en todos, quizás con la excepción de Uruguay, en todos los países de América Latina, uno de los sectores más desprestigiados son los políticos. Bueno, esto efectivamente, en la medida que no se revierta este fenómeno de desprestigio de los políticos, que en muchos casos, como sabemos, es una realidad justificada por los hechos. Acá ustedes yo mencionaba el caso de José Camilo Mourinho, el secretario de Gobernación que ha muerto, no se sabe cómo, en el caso mexicano, pero después de la muerte de Mourinho han tenido que prácticamente descabezar a la Secretaría de Gobernación y Seguridad Interna en México, porque han comprobado que esa Secretaría de Gobernación y Seguridad Interna estaba totalmente comprada por los narcos. Estaba comprada por los narcos, algunos de ellos a $450.000 por mes. Es decir, con datos muy precisos acerca de cuánto estaban comprados. $453.000 por mes cobraba un jefe del Asiedo, ¿no es cierto?, que estaba encargado de tratar con la delincuencia organizada. Por supuesto, trataba muy bien con la delincuencia organizada porque cobraba $453.000 por mes. Bueno, entonces, el problema del desprestigio de los políticos muchas veces tiene que ver con que se trata de políticos muy corruptos. Pero también hay que tener cuidado ahí, porque efectivamente hay muchos políticos y políticas que no son corruptos. Y ahí hay una cierta incapacidad de nuestras clases políticas de poder transmitirle efectivamente a nuestras ciudadanías, que a veces, y con razón, son ciudadanías muy desconfiadas, ¿no es cierto?, muy desconfiadas y muy escépticas porque se han enfrentado con muchos casos de malos políticos en el sentido más perverso del término, que es el político que roba, pero son ciudadanías desconfiadas a las cuales les resulta difícil aprender que buena parte de los políticos con los cuales se enfrentan, y esto pasa en todos los países, no conozco la realidad de América Latina, pero si uno empieza a revisar la realidad de Chile, de Perú, de Bolivia, de Argentina, de México, de Colombia, es decir, países en los cuales las opiniones son bajísimas, se encuentra con que la mayoría de los políticos y políticas son políticos y políticas muy honestos y muy decentes. Sin embargo, no saben transmitir, no pueden transmitir con efectividad esta sensación a una población, a una ciudadanía que cuando llega el momento de la votación muchas veces vota al otro, a la otra, simplemente para sacar al que está en el medio. Bueno, este fenómeno de la alternancia que se da por default, por descarte, es un indicador del desprestigio de nuestra democracia. Entonces, otra gran tarea. Y la última tarea es el tema de la equidad. ¿No es cierto? En la medida que no llenemos ese último componente, muy complejo de llenar, porque efectivamente los procesos económicos de nuestras regiones llevan en la dirección de crear más inequidad. Pero ese tiene que ser un tema deliberado y concreto de nuestros gobiernos. Y cuando digo nuestros gobiernos, digo el último capítulo en el cual estamos tan atrasados en América Latina. Somos tantos países, somos tantas Américas Latinas en realidad, porque somos muchas Américas Latinas y Caribes, a pesar de que aparentemente somos una región. Una cosa que todavía no hemos aprendido a hacer es, preservando nuestras identidades nacionales,
preservando nuestros intereses específicos, los intereses propios, crear mecanismos que le permitan a nuestra región actuar unitariamente en aquellos espacios en los cuales se puede. Y ahí el ejemplo europeo y el del sudeste asiático es muy fuerte. Estas dos regiones han creado mecanismos a través de los cuales, preservando sus intereses y preservando sus valores diferentes, sin embargo, valen y pesan como actor en la escena mundial. Bueno, esta región que a partir de estos últimos años de crecimiento ha recuperado un poquito de espacio en el mundo en términos económicos, Ocampo nos da la cifra que América Latina en términos del comercio mundial en el 2002 pesaba el 7%, en este momento pesa el 9%, es mucho para América Latina, ¿no es cierto? Pasar del 7 al 9 en un mundo en el cual estamos llenos de gigantes es mucho, pasar del 7 al 9, bueno, aprovechar esto para que no estemos pensando simplemente en Chile, Brasil, México, República Dominicana, estemos pensando en eso, porque obviamente nos interesa, pero que estemos pensando en crear los mecanismos que vayan más allá de estas cumbres ceremoniales y protocolares que desgraciadamente a veces son el único mecanismo de integración que hay, aparte de mecanismos poco útiles, a pesar de que a veces producen cosas muy interesantes como son la CEPAL y la OEA. Bueno, con esto termino y pido disculpas por haberme excedido como 20 minutos en el tiempo que el amable moderador me ha brindado. Gracias. Yo quiero hacerle dos preguntas. Usted al principio de su exposición mencionó 3 sucesos que pasaron el mes de noviembre: la elección del presidente Obama, el avionazo de México y la renuncia de los generales en Colombia. Yo estoy segura que para nuestros países lo más relevante de esos 3 sucesos fue la elección del presidente Obama. Yo quiero preguntarle, ¿cómo piensa usted que esa elección repercutirá en nuestros países y en qué tiempo usted piensa que vamos a sentir los efectos de esa elección? Y la segunda pregunta, usted hablaba de que en muchos países o en nuestros países la democracia se está volviendo irrelevante para los ciudadanos. Yo pienso que eso tiene que ver con que en muchos de los países de Latinoamérica estén surgiendo gobiernos de tendencia socialista como Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Entonces, ¿usted piensa que por esa misma razón podrán seguir surgiendo ese tipo de gobierno en nuestra región? Es decir, por la misma razón de que la democracia se está volviendo irrelevante para los ciudadanos, que si usted piensa que podrán seguir surgiendo ese tipo de gobierno en nuestra región. Bueno, gracias. Bueno, sus dos preguntas son extraordinariamente pertinentes. Con respecto a la primera parte, creo que a esta altura es, para ser sincero, creo que es difícil evaluar cuál va a ser el impacto de Obama sobre nuestra región. Primero porque creo que efectivamente Obama va a tener que concentrarse en su propio país, ¿no es cierto? La suma de problemas económicos y militares a los cuales se enfrenta, y también todo eso en el contexto de promesa de cambio que él ha formulado, me parece que llevan a un proceso en el cual probablemente Estados Unidos se vuelva más inward looking, ¿no? Es decir, que se mire más a sí mismo, y que creo que en ese sentido me parece que va a seguir el proceso medio inercialmente, en el cual la importancia, que es enorme por supuesto, la importancia de las decisiones que se toman dentro de Estados Unidos con respecto a América Latina, tanto desde el punto de vista de su gobierno como desde el punto de vista de sus actores económicos principales, no aumente. No va a decrecer, pero tampoco va a aumentar. Es decir, vamos a seguir estando, me parece, en una situación de relativa periferia en relación a la visión que puede tener mundial y continental y regional Estados Unidos, porque efectivamente me parece que Obama se enfrenta con problemas muchísimo más graves. Si uno se fija incluso en los nombramientos que aparecen perfilados hasta ahora, la centralidad, los temas que ya le he mencionado, me parecería
que América Latina tampoco va a ocupar un lugar demasiado central. Creo, sin embargo, que el hecho de que se trate de un presidente que potencialmente va a ser un presidente más prestigioso, aparentemente más centrado que el presidente anterior, será bueno para América Latina porque va a ser bueno para el mundo. Pero desde el punto de vista de la centralidad para América Latina, me parece que está en la magnitud de los problemas de Estados Unidos, que seguiremos estando medio en el costado de la visión. Y creo que eso no es malo, porque en general cuando América Latina aparece en el centro de la visión de Estados Unidos, a América Latina no le fue muy bien, a mi juicio. Entonces, en ese sentido, me parece que no está del todo mal que sigamos estando ahí un poquito en el costado, en la visión periférica de Estados Unidos, por supuesto rogando que a Obama le vaya bien, porque eso significa que a la economía norteamericana le va a ir bien y por lo tanto a la economía latinoamericana le va a ir mejor también. Antes de entrar en el tema de la democracia irrelevante y el tema importantísimo que usted hacía mención, yo diría que los otros dos señalamientos que hacía, lo de México y Colombia, los hacía no tanto por el fenómeno terrible que implicaba del riesgo de corrupción estatal y penetración de los respectivos estados por los poderes fácticos, porque estamos diciendo acá un estado que quizás es capturado por los narcos, en el caso mexicano, y un estado que ha sido capturado en muchos casos por los narcos a nivel regional, como es el caso colombiano, y que mata para ganar más plata. Porque este fenómeno de los falsos positivos es un fenómeno que ni se dio con Pinochet ni con las juntas argentinas. En general, los que mataban eran a los guerrilleros, a los izquierdistas, a los progresistas, a los familiares, a los amigos, a todos los que sospechaban como peligrosos. Pero no mataban a un falso positivo, es decir, a alguien que no tiene nada que ver, ¿no? Esto me parece un indicador terrible del exceso. ¿Por qué lo menciono? Porque hay que reconocer que cuando hacemos la revisión de cuáles son las demandas, no sé, vuelvo a decir, no sé cómo es el caso en República Dominicana, pero cuando hacemos la revisión de las demandas de la mayor parte de nuestros ciudadanos, y especialmente de las demandas de los ciudadanos y ciudadanas que vienen de los sectores más empobrecidos, de los sectores más desprotegidos, un ítem que figura muy alto ahí es el ítem de seguridad, la falta de seguridad. Muchos de nuestros países, porque cuando estamos hablando de un ejército que mata para cumplir una cuota, o de un Estado que es capturado por un poder fáctico narcotraficante, a lo que estamos haciendo referencia es que ese Estado no protege a nadie, o protege diferencialmente, y en esa protección diferencial, al que menos protege es a los sectores empobrecidos, porque son los sectores empobrecidos los que menos pueden comprar seguridad, ¿no es cierto?, en el mercado. Entonces, ese es un tema muy relevante, y ahí cuando entonces decía democracia, desarrollo, Estado, no era solo un tema de inseguridad económica, también es un tema de inseguridad fáctica, de lo que ocurre en las grandes metrópolis de América Latina, para tomar el ejemplo de Sao Paulo o Río, en Brasil, ¿no es cierto?, donde efectivamente los narcotraficantes que operan en las favelas, en las villas miserias, en las zonas pobres, tienen mayor poder de fuego que la policía y el ejército en algunos casos. Bueno, entonces ese es un problema que me parece importante. Pero para pasar a su segunda pregunta, que me parece muy importante, usted mencionaba los casos de Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Permítanme ser franco, no me gusta disfrazar mis opiniones. Creo que en el caso de Nicaragua lo que tenemos es una degradación, es un proceso de degradación, no un proceso de movida a la izquierda. Lo que tenemos en Nicaragua es un proceso de degradación de una corriente política que encarnó una revolución, buena o mala, no vale la pena juzgar acá lo que fue el sandinismo entre 1979 y 1990, cuando tuvo el poder el sandinismo que había surgido la revolución en contra de Somoza, pero fue una revolución, fue una rebelión real del pueblo nicaragüense. Resulta que ahora el principal líder de ese grupo vuelve al poder, ¿por qué? Porque pacta con el Partido Liberal, que era el partido del dictador.
porque ese fue el mecanismo que le permitió a Daniel Ortega llegar al poder. Pactó con Alemán, que era el presidente anterior, y pactó simplemente no juzgarlo a Alemán a condición de que Ortega pudiera ser elegido con el tercio de los votos como lo fue. Segundo, Ortega en ese proceso, proveniendo de un partido que se decía socialista revolucionario, celebra un pacto con la Iglesia Católica nicaragüense, por la cual se condena al aborto y se impide el aborto, incluso en los casos en que este aborto ha sido producido por casos de incesto, por casos de violación. Es decir, se trata de una alianza de Daniel Ortega con la Iglesia Católica, con una Iglesia Católica que efectivamente, no quiero abrir opiniones sobre el aborto, cada uno tiene sus opiniones, pero una Iglesia Católica que en ese sentido representa un retroceso para las mujeres nicaragüenses. Entonces me parece que yo apartaría el caso de Nicaragua de los otros fenómenos. ¿Por qué los apartaría de los otros fenómenos? Porque efectivamente en Bolivia, Venezuela y Ecuador, que son los otros tres casos que usted mencionaba, el momento de surgimiento de los respectivos regímenes llamados de izquierda, Chávez en el caso de Venezuela, Morales en el caso de Bolivia y Correa en el caso de Ecuador, son fenómenos que responden a momentos de aguda crisis social. En cada uno de esos eventos no podemos sino interpretar el surgimiento de esos tres líderes como, yo diría, una manifestación más de lo que yo diría la crisis de la panacea neoliberal en América del Sur y en América Latina. Entonces, son una reacción, una respuesta al derrumbe de la panacea neoliberal, que dentro de esos términos que a veces usamos ya, a veces son términos medio desgastados, pero esos términos que usamos derecha-izquierda, las panaceas neoliberales fueron considerados remedios de derecha. Entonces, resultado corolario sería gobiernos que aparecen en contextos de crisis social vinculados al derrumbe de esas panaceas de derecha, son de izquierda. No sé si debemos ir tan lejos. Creo que debemos ser más cuidadosos en ponerle el nombre de izquierda incluso a aquellos líderes que se llaman a sí mismos de izquierdas. Porque efectivamente en el caso de Chávez, para tomar el caso más notorio, ustedes lo tuvieron acá en una especie de teatro que hubo, un espectáculo por lo menos muy interesante que hubo cuando se peleó y se amigaron, ¿no? Fue acá esa cumbre, ¿no? En la cual se pelearon. Bueno, efectivamente creo que hay que tener cuidado en no tomar esas designaciones de izquierda, incluso cuando las formulan los propios líderes que así se expresan, demasiado en su sentido estricto. Sin duda, los tres, sobre todo Chávez y Morales, quizás más que Correa todavía, Chávez y Morales representan la reacción de venezolanos y bolivianos que se sintieron tremendamente oprimidos, tremendamente excluidos por lo que había ocurrido en sus sociedades antes de Morales y de Chávez, sin duda. Y cuando vamos a ver, porque hubo elecciones, como ustedes saben, en Venezuela ayer, o el domingo, y hubo elecciones en Bolivia hace un par de meses, y cuando uno observa la votación tanto en Bolivia como en Venezuela, está claro que la mayoría de los que votan a Morales y a Chávez son los pobres. Está claro que los que votan, la mayoría son los pobres. Y claro, quiere decir que esos pobres se sienten representados por Chávez y por Morales. Ahora, ¿en qué medida lo que ha estado haciendo Chávez, con mucho más recursos que Morales? ¿No es cierto? Porque Morales es presidente de una... Bolivia es una nación absolutamente partida. Partida no solo en regiones, es una sociedad quebrada. Es una sociedad quebrada en todo el sentido, en los múltiples sentidos del término quebrado. Está quebrada económicamente, está quebrada regionalmente. Entonces la verdad que lo que puede hacer Morales es muy poco. Creo que en el caso de Chávez sí puede hacer mucho más. Ahora, ¿cuánto ha hecho Chávez? No sé.
pero en todo caso no me parece que sea irrelevante Chávez, ni Morales, ni Correa, como tampoco es irrelevante, ¿saben ustedes cuál es el presidente más popular de América Latina en este momento, de acuerdo a las encuestas? El presidente de Colombia. El presidente de Colombia, Uribe, es el presidente más popular, tiene un índice de aprobación de arriba del 75% de la población colombiana. Y es el presidente que al mismo tiempo ha tenido a su mando a generales que mataban a falsos positivos, ¿no? Eso revela las paradojas de nuestras democracias. Perdón. Primero que nada, quiero hacer una puntualización con respecto al enfoque de la crisis económica mundial. Hay que reconocer que el elemento fundamental de la crisis económica es un factor ético y moral. O sea, la crisis es consecuencia de la falta de ética de nuestra sociedad y lo complementa el hecho de que una sociedad que gasta un valor tan alto en animales y olvidándose de una población extraordinariamente alta de niños que mueren cada día por falta de alimento, es una sociedad deshumanizada. O sea, tenemos que trabajar de nuevo para volver a las raíces de una sociedad. Desde el punto de vista de su planteamiento, lo quiero felicitar, porque realmente, además de profundo, es amplio y es difícil para un expositor como usted poder cubrir todos los matices que usted ha cubierto. Sin embargo, cuando plantea lo de la irrelevancia de la democracia como un riesgo, veo que más que una irrelevancia, tenemos que tener cuidado con la consecuencia de esa irrelevancia, que es la ingobernabilidad por la insatisfacción de aquellos excluidos. Y pienso que lo más triste es que nuestros líderes no están aparentemente conscientes de esta tragedia, porque no nos estamos esforzando para llegar a los excluidos. Estamos más que nada contribuyendo a una atomización política en la cual cada cual lucha por sus intereses y nos olvidamos de las posiciones a que fuimos al Estado a servir y no a servirnos nosotros. Desde el punto de vista de ese planteamiento que yo le observo, y viendo el último planteamiento que usted hacía, excelente, de la regulación, ¿cuál considera usted que son las opciones que tiene las sociedades como las nuestras para retomar el crecimiento, tratando de evitar la desigualdad y la exclusión? Bueno, en general, como usted creo que señalaba, coincido con las puntualizaciones que usted hacía, especialmente con este último corolario que usted así también marcaba, del riesgo implicado por la irrelevancia de la democracia en relación a los excluidos, porque efectivamente el riesgo es que estas situaciones de falta de gobernancia resulten en una situación, yo diría, no de rebelión, sino de desarticulación de nuestra sociedad. Yo, francamente, no conozco, así como digo que no conozco la situación de la República Dominicana, tampoco conozco la situación del desgraciado vecino de ustedes, ¿no? Digo desgraciado por los procesos que ha venido sufriendo Haití en los últimos años, pero he venido conversando porque soy amigo del chileno, que José Gabriel Valdés, que es el representante, digamos, creo que de Naciones Unidas ahí, y he venido conversando con integrantes, digamos, de las fuerzas policiales latinoamericanas que están en Haití, y efectivamente lo que tenemos en Haití es una situación en la cual se muestra que la irrelevancia de la democracia no lleva necesariamente a una rebelión, sino a una sociedad que se deshace. ¿No es cierto? Ese es el riesgo, una sociedad que se deshace hasta el punto que ya no podemos hablar de sociedad, ¿no? No podemos hablar de sociedad porque no hay efectivamente los mínimos requisitos de cohesión, de solidaridad, de identidad que permitan hablar de sociedad. Bueno, eso es lo que yo creo que usted marcaba cuando efectivamente hablaba del corolario que hay que tratar de evitar en términos de la insatisfacción, ¿no? La insatisfacción no lleva en la mayor parte de los casos a la rebelión, sino que lleva al apartamiento, a la privatización o al querer escaparse, como le pasa a los haitianos que, como se sabe, en algunos casos tratan de escaparse en condiciones terriblemente precarias de su terrible situación. En ese sentido,
yo creo que el tema es este de pensar en los mecanismos, pensar e implementar los mecanismos concretos de una agenda de equidad. De una agenda de equidad en la cual efectivamente el Estado tiene que ser un actor central en cuanto a articularla y armarla, pero no tiene que ser el único actor en implementarla, porque efectivamente ahí yo creo que uno de los grandes desafíos que se enfrentan todas nuestras sociedades en América Latina es lograr una articulación efectiva, real, entre Estado y el sector privado. Entre Estado y el sector privado, que en muchos casos se trata de un sector privado que no está muy interesado en nuestras sociedades porque son sectores privados que quizás operan en nuestras sociedades como un pequeño espacio dentro de un cálculo más global. Pero incluso en esos casos, me parece que la articulación entre Estado y sector privado tanto de las grandes corporaciones como de las pequeñas y medianas empresas, que como se sabe son a veces más importantes en la creación de empleo que las grandes corporaciones, es un componente esencial de esa construcción de agenda. ¿No es cierto? Y ahí me parece que efectivamente el tema de regulación es central. Porque ahí muchas veces cuando se habla del tema de la responsabilidad empresaria se dice la responsabilidad social de la empresa. No. Como lo dicen bien claramente los sociólogos y economistas que más, yo diría equilibradamente, han estudiado el funcionamiento de los capitalismos más eficientes y más sostenibles del mundo, de lo que se trata siempre de la relación entre Estado y el sector privado es que haya un componente de zanahoria y un componente de garrote. Eso es la regulación. Tiene que haber un componente de premio y un componente de castigo. Si no hay componente de premio, efectivamente en el mundo globalizado las empresas se van. Esto está claro, ¿no es cierto? Si solo se piensa en castigos, en impuestos y en garrote, las empresas se van a otro lado. Se van a otro país, se van a otra región, a otro estado del mismo país, como sucedió en Brasil. En Brasil, la Ford ya había acordado crear la planta más grande automotriz de Sudamérica en el estado de Río Grande do Sur, y como el estado de Bahía le ofreció condiciones impositivas mejores, se fue de Río Grande do Sur y se fue a Bahía. Bueno, entonces efectivamente el castigo no basta. Hay que también implementar el premio. Pero en la medida que no se logre un adecuado balance entre premios y castigos en relación al sector empresario, no se va a poder tener consecuencias sobre la igualdad. Porque efectivamente un dato de nuestra región, que es central para entender a nuestra región, es que mirada en su conjunto, las cargas fiscales de nuestra región son de las más bajas del mundo. Las cargas fiscales de nuestra región son de las más bajas del mundo. Capitalismos que funcionan mucho más eficientemente en el mundo tienen cargas fiscales más altas. Claro, que en muchos casos las cargas fiscales más altas en algunos países de América Latina han ido a los bolsillos no de los más desprotegidos, sino han ido a los bolsillos de los más ricos, entonces de los que están detentando el poder. Entonces efectivamente no se trata de aumentar la carga fiscal, pero yo diría que en relación al tema de crecimiento y equidad, que es, como decía, el gran desafío de nuestra región, hay el tema de un adecuado poder regulatorio, negociado y además en el cual se piense efectivamente regionalmente. Yo creo que tenemos que aprovechar en este momento que hay en la región, no voy a nombrarlos porque sería irrespetuoso, hay 2 o 3 liderazgos en la región latinoamericana que son liderazgos relativamente serios y equilibrados, a los cuales realmente ya no se los capta con la etiqueta de izquierda o derecha, ¿no es cierto? Pero se trata de liderazgos relativamente equilibrados y adecuados y con prestigio en la región. Yo creo que con las tremendas cosas que le ha hecho Brasil a Bolivia, por ejemplo. Bueno, yo decía, Bolivia es un país partido. Cuando se dio la crisis del gas hace 6 meses e intervinieron los otros países de América Latina para tratar de revertir
el problema de las diferencias regionales en Bolivia con el funcionamiento de UNASUR y demás, nos dieron un ejemplo de lo que, contraejemplo de lo que habían hecho los vecinos de Bolivia hace 4 años cuando Morales atravesaba una crisis similar. Brasil, Argentina, Chile, sobre todo Brasil, Argentina, Chile, pensamos cómo aprovechamos de Bolivia, cómo le sacamos un pedacito más a Bolivia. Porque si ustedes saben la historia geográfica de Bolivia, Bolivia era un país que en el año 1830 tenía exactamente el doble de territorio que el que tiene ahora. Y le fueron sacando pedazos Brasil, Argentina, Paraguay y Chile. Exactamente la mitad tiene ahora. Siempre perdió las guerras Bolivia. Bueno, y a lo que me refiero con eso es que la discusión que se dio en UNASUR, en la reunión que convocó la presidenta de Chile hace un par de meses para tratar de lidiar con el problema de enfrentamiento interno, me parece que es un buen ejemplo de la creación de mecanismos regionales que también habría que pensarlo, si eso todavía hay poco, en términos de el diseño de algún tipo de políticas macroeconómicas conjuntas. Creo que estamos muy lejos de eso, por cierto, es una especie de utopía, pero me parece que es parte de una agenda, ¿no es cierto?, de esa utopía, pensar en políticas macroeconómicas conjuntas que efectivamente un país como Bolivia, un país como República Dominicana, un país chico como Argentina. Argentina es menos de la mitad del estado más grande de Brasil, Sao Paulo. Es un país chico ya Argentina, ¿no es cierto? Los argentinos que nos creíamos, vaya a saber qué, hace 50 años acá, somos ejemplo de un país pequeño y empobrecido, ¿no es cierto? Bueno, efectivamente de lo que se trata es que estos países pequeños y relativamente empobrecidos piensen en mecanismos que efectivamente permitan armar alianzas, armar concertaciones, siempre dentro de la diversidad.